ir a compartir un momento. Sé, pues obviamente que algunos van corriendo, pero siempre tenemos la oportunidad de poder platicar, ¿verdad? Y eso me agrada mucho, de poder conocerlos un poco más, poder saber qué es lo que piensan en determinado momento. Pero me alegra un montón, ¿no? Pues conocerlos un poquito más. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y vamos a empezar pues como que haciendo les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Para como que ir refrescando de lo que vimos pues la semana pasada. Ahora bien, les voy a hacer las preguntas y pues supongamos que estas fuesen las preguntas del examen para que ustedes vayan a ser como le dijera yo, actualizar la información que tienen. Si no la anotaron, pues sí, pueden venir y pueden ustedes, eh, ¿verdad? Bueno, les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto individual y un conflicto colectivo? A ver, nosotros ya vimos la semana pasada la diferencia entre un conflicto individual y un conflicto colectivo, pero vamos a ver. Miren, pues yo no los presiono para que enciendan sus cámaras. Yo sé que pues están haciendo múltiples cosas, unos pues trabajando, otros van en tráfico, otros, pero sí es necesario que participemos, ¿verdad? De hecho, pues así viene el examen. Estoy tratando de poder que pues obviamente participen y acuérdense de que pues este es su último semestre de Derecho del Trabajo, ¿verdad? Ya no miran más hasta que ustedes vayan a sustentar su examen. A ver, como profesionales, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto individual y un conflicto colectivo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Sería licenciada el tipo de interés que se defiende y quiénes participan? Muy bien. En este caso estamos hablando de una controversia, ¿qué? ¿Entre qué? El individual. ¿Entre quién? Entre el empleador, licenciado, Es lo que tenemos Entre, en en- nuestro trabajo. Entre Una patrón y trabajador. no, y el en- empleado. así es, entre un trabajador y un empleado, ¿verdad? Que reclama sus... ¿Y qué puede reclamar una persona individual? Pago de sus prestaciones. Pago de prestaciones. ¿Qué más? sus Condiciones de vacaciones. trabajo. Exacto, vacaciones, horas extras, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si les pregunto, ¿de qué se trata el derecho colectivo del trabajo? Con sus propias palabras, no una definición, sino un concepto. Que es el que involucra a otras partes como un grupo de trabajadores. No significa un conflicto de forma singular, sino estamos hablando exactamente de forma plural, ¿verdad? Como por ejemplo, Correcto, Liga. como por ejemplo, Abarca a grupos interesados en un proceso que estén siendo defendidos por un grupo en sí, a lo individual, pero abarcar hacia varios grupos. Buenas tardes, Liga, perdón. hola, buenas tardes, no te preocupes, Carlos. Bueno, ok, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando cuando viene un sindicato y obviamente propone la celebración de un pacto colectivo, ¿cierto? ¿Cierto? Es correcto, Sí, Ok, licenciado. bien, correcto. bueno. eh, si hablamos, por ejemplo, de un sindicato, ¿cuál es su fundamento? 206 del Código de Trabajo. Excelente, muy bien. Si hablamos de un pacto colectivo, pacto colectivo, Artículo 49 del Código de Trabajo, ¿le? excelente. ¿Y será que solamente el conflicto colectivo se trata únicamente de que un sindicato pueda proponer un pacto colectivo o qué más puede hacer?
Lic, también pueden definir salarios, horarios y también beneficios laborales. Excelente, así es, de eso se trata, ¿verdad? Mejoras directamente para un grupo de trabajadores, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos en relación al artículo 101 de la Constitución, les estoy haciendo preguntas de lo que vimos la semana pasada. Cuando hablamos del artículo 101 de la Constitución, ¿de qué hablamos? Libertad sindical. Li- 101 del Código del 101 de la Constitución Política. ¿Qué dice el 101? El 101. trabajo es un derecho a la persona. De los Perdón. derechos del trabajo. Correcto, perdón. Denme un segundo, ¿sí? Un segundo. Perdón, jóvenes, por la interrupción, pero era de urgencia esa llamada que pues, estaba tratando de recibir, ¿verdad? Y perdón la interrupción. Bueno, cuando hablamos de la Constitución, ¿verdad? En ese artículo 101 estamos hablando del derecho del trabajo. Mencionábamos dos cosas importantes ahí. ¿Cuáles eran en ese 101? Que es un Derecho de derecho la y una obligación persona social, y una licenciada. obligación social. Ok, ¿qué dijimos que significaba eso? ¿Qué significa? Si su examinador le dice perfecto, explíqueme qué significa el derecho del trabajo, lo que dice el 101 de la Constitución. ¿Qué dice? Que toda persona tiene el reconocimiento legal y humano para ejercer una labor, licenciada, Mm, y que es una obligación social que el trabajo constituye el crecimiento y el sostenimiento de la comunidad. sí, muy bien, Y ser una remuneración en base a ese trabajo también, Lic. correcto. Entonces, podemos decir, podemos decir entonces que ese derecho de la persona y esa obligación social, ¿verdad? Si lo vemos ya reflejado en nuestro diario vivir, no significa únicamente un contrato privado entre dos personas, sino que significa una actividad con importancia para toda la sociedad, ¿sí? A eso se refiere. O sea, no se considera únicamente pues un contrato individual de trabajo, no, una actividad con importancia para toda la sociedad. Muy bien. Cuando nosotros también tocamos el artículo 103 de la Constitución, ¿de qué me habla el 103? ¿De qué me habla el 103 de la Constitución? ¿Oh? Consagra la tutelaridad de las leyes de trabajo. Correcto, consagra la tutelaridad de las leyes de trabajo. Ahí encontramos el principio de tutelaridad, ¿sí? ¿En qué consiste este principio de tutelaridad? En dos palabras.
Protección a la parte más débil en un conflicto de trabajo. Perdón, Giovanni, perdón, no escuché, perdón. Protección a la parte más débil en un conflicto de trabajo. Ujú, Sería la parte trabajadora o el empleado. correcto. El 103 me está diciendo prácticamente que son conciliadoras, ¿qué más? Y tutelares para los trabajadores, ¿verdad? Y atender todos los factores económicos sociales. Muy bien, excelente. Ahora bien, eh, cuando hablamos en relación a estos factores económicos, sociales, entonces, ¿quiénes conocen de estos conflictos? ¿Quiénes conocen? Los juzgados de trabajo y previsión social. Los juzgados de trabajo y previsión social. Bueno, en los juzgados de trabajo trabajo y previsión social se da la jurisdicción privativa. ¿Qué significa la jurisdicción privativa? Solo Es los que ellos se dedican a conocer exclusivamente conflictos de carácter laboral. Exacto, 100 puntos. Son los que se dedican a conocer, ¿verdad? Son órganos especializados que se dedican a conocer todo lo concerniente a lo que es materia del derecho del trabajo. ¿Cuál es el fundamento? 283 del Código de Trabajo. ¿Será el 283? Es el La artículo jurisdicción. 103. ¿Será el Perdón. 103? Respecto a la jurisdicción privativa del derecho del trabajo, sí. ¿Qué dice? A ver, defendamos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el 283? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Recordemos que debemos de tener a la mano la Constitución, el Código de Trabajo, cualquiera puede participar, ¿sí? Y pues obviamente Dice, existe el los manual. conflictos relativos al trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes les compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, Excelente, 100 puntos, Lick. ¿ya vio? Pero así con seguridad. Miren, pues cuando yo les haga la pregunta, ¿está seguro? Sí, con toda certeza sí, estoy seguro. ¿Y por qué? Porque el 283 dice tal y tal y tal y tal cosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, este 283 va amarrado al artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? ¿Ya? 133, Lick. 283 al 103 de la Constitución Ah, Política de la República de Guatemala. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Por qué los considerandos del Código de Trabajo deben como que reconocer el derecho laboral, debe compensar esa desigualdad que existe entre el trabajador y el patrón? ¿Por qué los considerandos del trabajo reconocen que el derecho del trabajo, pues obviamente existe o a través de ello se puede compensar esa desigualdad que existe entre la clase trabajadora y patronal? Puede ser para justificar el principio de tutelaridad. Ajá. ¿Qué más? el principio Obviamente, de garantías mínimas, licenciada. Porque pues obviamente a través de la norma le da, pues, y encontramos lo que son las garantías mínimas. ¿Qué más? La tutelaridad. ¿Qué más? Es que el derecho es necesario e imperativo, ¿verdad? Muy bien.
El artículo 1 del Código de Trabajo, mire, si ya se dieron cuenta que de una clase, ¿cuántas preguntas llevo? Vale. El artículo 1 del Código de Trabajo regula derechos y obligaciones, ¿sí? De patronos y trabajadores. Para resolver qué clase de conflictos. Individuales ¿Solo individual? y colectivos de Ah, trabajo. bueno. Seguro, jóvenes. Miren, pues están fáciles las preguntas todavía. Y es solamente prácticamente 2 clases que llevábamos de la semana pasada. Con toda certeza, ¿qué conflictos hay en el derecho del trabajo? Individual y colectivo, ¿verdad? Bueno. Hablamos que se necesitan procedimientos colectivos. ¿Pero por qué se necesitan procedimientos colectivos? ¿Por qué se necesitan procedimientos colectivos? A ver, Para proteger los derechos de los trabajadores, Lick. exacto. Muy bien. Que tenga el manual a la mano o ya lo tenga, me puede ayudar. La página 22. Hablamos en relación a que por qué nosotros necesitamos el derecho colectivo. Porque dice que necesitamos la resolución de conflictos individuales entre empleadores y trabajadores, pero la dinámica contemporánea ha visualizado la necesidad de mecanismos procesales y eficientes para abordar los conflictos de carácter colectivo. Muy bien. Ah, bien. Otra pregunta. ¿Qué protege el derecho colectivo? ¿Los intereses del grupo, licenciada? Exacto. La respuesta también está en la página 22. El segundo párrafo dice que protege el derecho colectivo, protege los intereses difusos y derechos fundamentales de la clase que trabajadora, tales como la libertad sindical, la negociación colectiva y lo que es la huelga. Detengámonos ahí. Libertad sindical. Para el que tenga el manual, póngale numerito 1 ahí. Libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? A ver, pregunta. Eso lo vimos en la semana pasada también. ¿Qué es la libertad sindical? Es el derecho que yo tengo como trabajador de asociarme a un sindicato. Excelente. ¿Cuál es el fundamento? Es que no tengo a la mano el código y usted me pregunta. Pero espérame, Lick, lo voy a buscar. Miren, pues ya les dije que el el 30% de su examen técnico profesional corresponde a la relación o al llamamiento en base, pues obviamente la respuesta en base al fundamento de la norma. A mí nada me cuesta con comenzar a decirle, mira, la libertad sindical es un derecho a los trabajadores o organizaciones para emitir y defender. Pero a la hora que usted vaya a sustentar su examen y le pregunten, a ver, por favor, relacióneme la libertad sindical, usted no va a saber cómo defender su respuesta. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Carla Tipaz. 102, literal Q. Eso lo vimos en clase. Vimos también el artículo 34 de la Constitución, ¿verdad? Y también vimos el 211 del Código de Trabajo. ¿Sí? Por favor. ¿Por qué hablamos del artículo 34 de la Constitución? Chicos. Porque es donde se reconoce el derecho a la libre asociación. Ujú. Entonces,
¿por qué lo relaciono con el 102 literal Q? Porque es el derecho que tiene todo trabajador a organizarse hacia un sindicato, como hablaba el compañero anterior, ¿verdad? Que al que uno quiera, podría decirse. ¿Y por qué lo relaciono con el 211 del Código de Trabajo? Literal. Ah, sí, no estoy mal. ¿Por qué? Porque ahí está la tutela del Ministerio de Trabajo y del organismo ejecutivo Literal sobre A. 200, ahí le faltó a la compañerita, 211 literal A. garantizar el derecho a la libertad sindical. Correcto. Porque garantiza el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Imagínense cuántas preguntas nosotros sacamos de algo tan corto, ¿verdad? Nosotros los debemos de relacionar. Nuestro examen parcial viene dividido en tres fases. Uno, tiene que relacionar, obviamente, la ley. La primera serie viene de pregunta directa, la segunda tiene que relacionar la ley y tercero, pues tiene que obviamente desarrollar un tema, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es muy importante, por favor, que ustedes tengan el manejo de su ley, ¿verdad? Muy bien. Eh, Hablemos de la negociación colectiva, ¿verdad? Como decía acá en el libro, ¿verdad? ¿Qué protege el derecho colectivo? Bueno, ya tocamos lo que es la libertad sindical, pero no solamente pues el derecho colectivo, ¿verdad? Protege lo que es la libertad sindical, sino que la negociación colectiva. ¿Y esa negociación colectiva en qué consiste? ¿Sí? Esta negociación colectiva, obviamente, pues protege, ¿verdad? Lo que es un proceso mediante el cual los trabajadores se pueden organizar, ¿sí? Y poder hablar o dialogar con lo que es el patrón. Pues obviamente acordar, como dijo una persona por ahí, pues mejores salarios, mejores jornadas, mejores horarios, descansos, licencias, pues salud ocupacional, ¿verdad? Estabilidad laboral, procedimientos disciplinarios, pues que procedimientos disciplinarios pues es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando que pues entonces los trabajadores se agrupan para poder hablar con el empleador, ¿verdad? Y poder acordar pues mejores condiciones laborales. La negociación colectiva lo puedo reforzar con lo que es, cuando hablo de negociación colectiva, con el 106 de la Constitución. ¿Qué dice el 100 o de qué se trata el 106 de la Constitución? La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ok, habla de la irrenunciabilidad, ¿verdad? Habla que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual colectiva y en la forma en que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva y será nula de pleno derecho y no obligará a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, ¿verdad? Aquí no está solamente hablando, si se da cuenta, la norma no establece solamente individual, hace claramente la observación un contrato colectivo o individual de trabajo en un convenio o en otros documentos, las estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución, tergiversión o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Muy bien. Este artículo, por favor, lo relacionamos con el artículo 102, el artículo 12, perdón, del Código de Trabajo. ¿Sí?
El artículo 12 del Código de Trabajo habla en relación a los principios de irrenunciabilidad de derechos, ¿verdad? Y aquí me está hablando que son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos, estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, en el presente código, sus reglamentos y las demás leyes, disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Entonces, prácticamente esa negociación, pues, que yo pueda tener, ¿verdad? Que este grupo pueda tener, pues no se puede renunciar, ¿verdad? Estos derechos laborales, pues obviamente no se pueden negociar, no se pueden renunciar y obviamente también necesito, por favor, que miremos lo que es el artículo número 49 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Ya lo ubicaron? Sí, Bueno, entonces, asimismo, esta negociación, obviamente, pues, ¿qué voy a discutir yo? Como grupo, como sindicato, yo voy a discutir un pacto, ¿verdad? El pacto claramente me está diciendo que el pacto de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajador o uno o varios sindicatos de patronos, ¿verdad? Con el objeto de reglamentar las condiciones que en el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a este. Por lo tanto, ese pacto constituye ley profesional, ¿verdad? Su fundamento es el artículo 49, segundo párrafo, donde dice que el pacto colectivo de condición de trabajo tiene carácter de ley profesional y sus normas deben adaptarse a todos los contratos. ¿Será que solamente dice individuales? no, o No, dice colectivos. todos, Si se individuales o da, colectivos. si se da cuenta, el artículo 1 me dice que el patrón y trabajador deben resolver sus controversias. ¿Dice solamente individual? No, ¿verdad? Dice controversias, no dice controversia, dice controversias. ¿Por qué? Porque se está refiriendo tanto al área individual como al área colectiva. El 106 de la Constitución me habla en relación a los contratos. ¿Será que solamente individuales? No. No, me está mencionando que habla los contratos colectivos y también los contratos individuales, ¿sí? Entonces, en este caso, el pacto, por eso dice, el pacto colectivo de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse a todos los contratos individuales o colectivos existentes luego que se realicen en la empresa, industrias o región, obviamente que afecte. Muy bien. El artículo 50, pregunto, porque también vimos esa parte. Los pactos, a qué ámbitos son susceptibles? ¿O a quiénes le causan esa fuerza obligatoria? Si quiere, al artículo 50 le puede colocar la pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes van dirigido ese pacto colectivo? ¿A quién A coloca? todas las personas, Pero ahí, exacto, a todas las personas, pero ¿a quién más? a las partes que lo han suscrito, Excelente, muy bien. ¿O a quién más? a los concernientes en lo futuro a los contratos individuales o colectivos de trabajo. De la misma empresa o centro de producción, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, el artículo 51 habla, y si quiere puede ponerle, vamos a irnos adelantando un poquito, colóquele al artículo 51 vía directa. Disculpe, ¿qué artículo 51 de la Código de Trabajo? Así es, correcto, estamos en el Código de Trabajo. Gracias, Lidia. El artículo 51 es obviamente el que obviamente nos lleva a negociar el pacto colectivo de trabajo,
¿verdad? Es el artículo en el cual yo voy a saber cómo negociar ese pacto. De forma, obviamente a grandes rasgos, vamos a leerlo, donde dice que todo patrono que emplee en su empresa, pues, o en determinado centro de producción, si la empresa o por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite, pues obviamente un pacto colectivo. Al efecto, se debe observar las siguientes reglas. Entonces, hágame favor, en grande póngale acá reglas. ¿Ya? Al efecto, se debe observar las siguientes reglas. El porcentaje que se refiere al párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo, ¿con quién se discute? Resulta que hay 5 sindicatos. Uno tiene 20 trabajadores, otro tiene 5 Con que trabajadores. tenga la mayoría de trabajadores. Exacto, al que tenga la mayoría de trabajadores. Entonces a esa literal B, póngale negociación. ¿Con quién yo voy a negociar? ¿Ya? Entonces, uno tiene 20, otro tiene 25, otro tiene 50 y otro tiene 100. Yo voy a discutir con el que tiene 100 trabajadores. Muy bien. Con el mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centros de producción. Cuando se trata de una empresa o un centro de producción que por índole de su actividad emplee trabajadores pertinentes a diferentes profesiones u oficios, o el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que representen a cada una de las profesiones o oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso que no lleguen a ese acuerdo, el sindicato corresponde a cada profesión o oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión o oficio dentro de las mencionada empresa o centro de producción. Para negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, a esta parte que vamos a ahorita empezar a leer, póngale eh, homologación de la vía directa. ¿Ya? Muy bien. Para la negociación de pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato de patrones hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto del pacto a efecto que se discuta por la vía directa, o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo, cualquiera u otros amigables componedores. Si transcurrido 30 días de la presentada la solicitud por la respectivo sindicato patronos, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre la estipulación, cualquiera de ellos puede acudir a los tribunales de trabajo planteado el conflicto colectivo correspondiente para que se le resuelvan el punto de los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, específicamente en dicho pliego, aquellos otros respectos a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudieran presentar tal comprobación, el pliego de peticiones hará constar los puntos en que existe conformidad y en los que no hay, a fin que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El siguiente párrafo corresponde al procedimiento que se seguirá en caso de contemplado el título 12º de este código, que es la parte que nos toca, pues obviamente en la vía procesal, ¿verdad? Vamos a dejarlo un poco en stand-by. Solamente estamos viendo de forma introductoria qué es la libertad sindical, que es una negociación colectiva, y ahorita vamos a ver
¿Qué es un derecho de huelga? Estos términos son los que utilizaron ustedes hace un año, cuando ustedes estaban en el sexto pues, semestre, ¿verdad? Solo estamos refrescando para cuando nosotros ya vayamos y les pida, pues obviamente que usted me fundamente y sepa cómo hacerlo. Muy bien. ¿Qué es la huelga? ¿Qué usted entiende por huelga? ¿Qué es la huelga? Es una forma de manifestación Ujú, colectiva. ¿Es una interrupción de labores? ujú. Obviamente, pues es la forma de expresión, como dijo el compañero, ¿verdad? La forma de poderse expresar, ¿verdad? Pero obviamente no puede ser utilizada de forma arbitraria, ¿verdad? Sino que obviamente existen reglas. Ahora bien, constitucionalmente, ¿usted qué me podría hablar de la huelga? Es un derecho que todo guatemalteco puede tener para presentar como sus quejas. ¿Cuál es el fundamento constitucional? Según el artículo 104, derecho a huelga y paro, se reconoce el derecho de huelga y paro para ejercicio de conformidad con la ley. Ahí estamos. Era lo que yo le decía. Entonces, la huelga no es a mi sabor y antojo, ¿verdad? Sino que esta huelga obviamente se ejerce, pues obviamente no de una forma arbitraria, sino que es conforme a qué dijo Flori, Conforme a lo que está de conformidad con la ley. Se ejerce de conformidad con la ley. ok. Ahora bien, ese 104 de la Constitución Política de la República, relaciónemelo por favor con el 239 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 239? Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los De tribunales los ahí, tribunales, hasta ahí, perdón, hasta ahí. Ok, entonces en el artículo 239 yo hago el llamamiento al 104 y viceversa, ¿verdad? 239 al 104. Muy bien, ¿cómo usted puede sustentar su respuesta? Ahora bien, esta huelga, y estamos viendo a grandes rasgos, que solamente estamos haciendo un repaso del sexto semestre. Muy bien, esta huelga que exige, ¿cuáles son sus exigencias? ¿Cuáles son sus requisitos? Primero que sea Eh, legal. Debe ser conformado por un grupo de 3 o más trabajadores. Ujú. según el artículo 241, los Excelente. requisitos Así mero, como abogado. Muy bien. A ver, 241, Floyd. ¿Qué más? para el artículo 241, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B, agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Ok. Entonces, si se da cuenta, aquí tiene tres características. Debemos nosotros cumplir con las condiciones de una huelga legal, ¿sí? Debemos de agotar, ¿qué dice la literal B? Todos los procedimientos de conciliación, ¿sí? Y obviamente contar, que dice la literal C, contar
con la mayoría legalmente requerida de quienes, de los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Esto lo estamos viendo como, pues obviamente a grandes rasgos, porque ya vamos a ir profundizando. Entonces, pregunto, ¿el derecho procesal del trabajo qué protege? ¿El derecho procesal colectivo de trabajo qué protege? Les hago otra vez nuevamente la pregunta, ¿qué protege? Las formas de negociación colectiva, las formas de asociación colectiva. Protegen los intereses difusos y derechos fundamentales de la clase trabajadora, Ajá. tales como la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Excelente, Flori. Esa es la respuesta. Acuérdese que por eso tocamos los 3 puntos principales. Libertad sindical, negociación colectiva y lo que es el derecho de huelga, ¿sí? Muy bien. Entonces, el derecho procesal colectivo del trabajo, si lo miramos nosotros así, como pues un canal institucional, si lo miramos de esta forma, en cierta manera, ¿por qué existe entonces el derecho colectivo del trabajo? Cuando hablamos de canalizar, ¿qué entienden ustedes por canalizar? Cuando hablamos pues, de un... ¿Qué es la vía donde se va a encauzar? Exacto. Entonces, si se da cuenta, la palabra canalizar es la forma, ¿sí? Jurídicamente ordenada en la cual nosotros podemos llevar a cabo lo que es el derecho procesal colectivo del trabajo. Nosotros vamos a tocar lo que es, obviamente, el arreglo directo, la negociación, la conciliación, el arbitraje, ¿verdad? La huelga o el arreglo directo, ¿verdad? Leamos el artículo 374 del Código de Trabajo. ¿Qué artículo dijo, Lee? 374 del Código de Trabajo. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos no por más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no pueden negarse a recibirlo a la mayor brevedad que les sea posible. ¿Ok? Entonces, si se da cuenta, aquí esta es la regla con la cual se está diciendo que tanto los patronos como los trabajadores deben arreglar sus diferencias. ¿Por qué vía? Por, Arreglo. correcto, por arreglo directo. Directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Este es el grupo complicado, ¿verdad? correcto. Si llegan a un acuerdo, se lleva a cabo lo que dice el artículo 375, ¿sí? Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará una copia autenticada a la Inspección General de Trabajo. O sea, si aquí se dice, de hecho, en la segunda unidad, una de las, puede ser que en la tercera unidad, puede ser, ¿verdad? Puede ser
me estoy antecediendo, pero puede ser que yo le diga, faccione un acta de un arreglo directo, ¿verdad? Obviamente yo les voy a enseñar, o sea, obviamente yo me estoy adelantando a lo que es prácticamente qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Pero puede ser que obviamente usted ya como notario, ustedes ya llevan clase de notariado, ¿verdad? Entonces no pueden decir que no pueden fraccionar un acta. Pero la forma, ¿sí? Obviamente se la voy a enseñar cómo se fracciona el acta, ¿verdad? En la vía directa, quiénes participan dentro de esa acta, pero ahorita únicamente estamos viendo la ley, ¿sí? Entonces, a mí me dice de que si llegamos a un acuerdo entre patronos y trabajadores, vamos conduce a un arreglo, se levantará un acta de lo acordado y se enviará una copia autenticada a la Inspección General del Trabajo y dentro de las 24 horas posteriormente a su firma. Pues, si quiere, pues subraye obviamente el plazo, porque ahí la ley me está dando un plazo, ¿sí? La remisión la harán los patronos y en su defensa los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con una multa de 10 a 20 quetzales si se trata de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en caso de que los infractores fueren los patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido pudiera exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que éste le hubieran causado. Muy bien. Entonces, si en dado caso, la forma de poder resolver pues, obviamente los conflictos, esa aveniencia que nosotros tenemos entre patrón y trabajador es a través de un arreglo directo, ¿sí? En la cual se levanta el acta y se envía, pues obviamente, a la inspección del trabajo. ¿Cuál es el plazo establecido cuál es el plazo que establece la ley? Les pregunto. Dentro de las 24 horas posteriores a la firma. Dentro de las 24 horas posteriormente a la firma, ¿verdad? Muy bien. Vamos a quien tenga, pues obviamente el manual va a ir, obviamente la lectura conmigo. Página 24. Historia del derecho colectivo pues, en Guatemala. La historia y evolución del derecho procesal colectivo de trabajo en Guatemala es una rama del derecho laboral enfocada a la tramitación, resolución de los conflictos que afectan grupos de trabajadores frente a sus empleadores. Incluye todos los procedimientos relacionados con la huelga. Ahora sí, ¿cuál es el fundamento de la huelga? 104 de la Constitución Política de la República, 239 del Código de Trabajo y, Excelente. Ujú, y los requisitos en el 241 del Código de Trabajo. correcto. No solamente incluye los procedimientos legales relacionados con la huelga, sino también con la negociación colectiva. ¿De qué hablamos en relación a la negociación colectiva? Del pacto colectivo y condiciones de trabajo. Ok, El arreglo directo, ¿verdad? No. así es. Hablamos en relación a negociar, ¿verdad? Esa negociación colectiva la encontramos en el artículo 106, que pues obviamente es un derecho que yo no puedo renunciar. Fundamento también artículo 49, que es el pacto colectivo de trabajo. Artículo 50, a quienes va dirigido, ¿verdad? Y el artículo número 51. Muy bien. Cuando hablamos de la conciliación, por eso es que si se da cuenta lo estoy llevando de la mano, paso a pasito, para cuando vamos a profundizar, usted ya sabe cómo fundamentar y qué vamos a responder. Va. Cuando hablamos de la conciliación, bueno, vamos a regresar un poquito al derecho procesal individual, no colectivo, individual. ¿Qué es la conciliación en el área individual? ¿Qué es la conciliación? Llegar a un acuerdo mutuo de las partes
Excelente, María Gabriela. Fundamenteme la conciliación en el área individual. Artículo 377. No. Individual. Acuérdese que nosotros como abogados tenemos que saber separar el individual y del colectivo. Y a la hora que usted se examine, no le van a decir, mire, yo le voy a examinar ahorita colectivo y ahorita le voy a examinar el área individual. A usted le dan un tema y usted lo tiene que desarrollar. Vamos primero, por eso es que hago ¿por qué regresé al séptimo semestre? ¿Por qué? Porque cuando usted le diga, hábleme de la conciliación, usted como abogado, usted le va a decir, existe la conciliación en el área procesal individual, pero existe la conciliación también en el área procesal colectiva. Y ahí usted es donde comienza a hacer esa separación entre ambas. Por eso vamos a retrotraer un poquito el tiempo. Hábleme de la conciliación en el área procesal individual. Está en el artículo 340 del Código de Trabajo. ¿Qué dice? Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestar en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proporcionándoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Ok, ¿Sigo? entonces el 340 segundo párrafo, ¿verdad? Ahí es Así donde es. está la conciliación. Ok, refuérzame esa conciliación con otra norma. ¿No? Artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente, ¿qué dice? Ah, voy. Ay, sí. Conciliación. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliaciones a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegaran a avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución, dictará terminada el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Excelente. Muy bien, Vero, excelente. Entonces, a ese 340 segundo párrafo podemos pues hacer el llamamiento al 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero por el artículo de supletoriedad, yo también puedo usar la ley del organismo judicial. Excelente, Vero. ¿Qué dice 66 literal E? Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. ¿Qué más? Lo anterior es sin perjuicio a las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias en lo que a cada quien le corresponda. Excelente. Pregunto. Miren, pues, ahorita refrescamos un poco la memoria. Entonces, cuando hablamos de conciliación, significa que es un acuerdo, obviamente, puede haber una conciliación total, los tipos de conciliación en el área individual, puede ser total o puede ser parcial. Si es total, perfecto. Como dice 66E, se levanta un acta, ¿verdad? Pues obviamente el juez lo que hace es pone un alto al audio, les dice que se pongan de acuerdo cómo van a hacer los pagos, ¿verdad? Entonces dice sí, en la parte, pues obviamente demandada, que la parte patronal dice yo, tengo la facultad de poder negociar y vamos a negociar 10 pagos de, ¿qué?
5.000 quetzales, por poner un ejemplo. Entonces la parte actora acepta. Entonces la juez le pregunta en qué forma va a ser pagada, pues obviamente esos 10 pagos de 5.000 quetzales. Dice, mire, pues vamos a pagarlo pues aquí en el juzgado, ¿verdad? Vamos a venir todos los días 29 de cada mes y vamos a traer un cheque de caja o vamos a traer el efectivo, un cheque o efectivo. Perfecto. Llega el día, entonces en ese momento levanta el audio, ¿verdad? Y dice, bueno, pues obviamente como dice acá, el 66C, ¿verdad? En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán un título ejecutivo. La juez comienza a hablar y que queda en audio y que obviamente el oficial de audiencia comienza a transcribir que van a ser pactados 10 pagos de 5.000 quetzales, se van a reunir en el juzgado el día 29 de cada mes y se va a hacer por medio de cheque de caja y pues obviamente se finaliza la misma en el mismo día y la hora, ¿verdad? Obviamente se imprime el acta, lo firman todos, ¿sí? Y obviamente eso ya convierte a un título ejecutivo. Llega el día 29 de cada mes, llegan al juzgado, ¿verdad? Porque hasta acuerdan la hora, que a las 2 de la tarde están todos presentes. Llegan las dos partes al mismo presentes, pero obviamente, como si lleva efectivo, no importa. Ahí le cuenta los 5.000 quetzales, se levanta el acta y perfecto, cumplimos. Ahí va la primera acta que cumplió. Ahí va la segunda acta que cumplió, es efectivo. Pero si se acordó que es mediante cheque, obviamente la parte actora tiene que ir a cobrar ese cheque y después regresar, ¿sí? Y hasta después que haya cobrado ese cheque se levanta el acta, ¿sí? O puede ser que obviamente en el acta puede estar establecido, ¿verdad? Que si en determinado momento, en 3 días, obviamente no se cobra el cheque, ¿verdad? Obviamente, pues tiene el derecho de poder reclamar y se vuelve, obviamente, dice, ¿y qué pasa si el patrono llega a fallar con un pago? Ok. En este caso, pues se le llama el órgano jurisdiccional, que es lo que pues yo he vivido en el juzgado, ¿verdad? Se le llama porque incluso se les toma los números de teléfono y se le pregunta, porque ustedes puede ser que por X o Y circunstancia haya un bloqueo, que dijera yo que tuvo un hecho de tránsito, puede pasar X o Y circunstancia. Entonces, le estoy diciendo lo que en la vida real se vive, ¿verdad? Entonces, se le llama, se le pregunta qué pasa, qué sucede, ¿verdad? ¿Por qué no pudo llegar a la hora acordada? Suponiendo, ¿verdad? Que fuera por un hecho de tránsito, obviamente la empresa dice, pero no se preocupe, como saben que es un título ejecutivo, ¿verdad? Y no pueden fallar con el pago. Entonces dice, mire, ¿sabe qué? Dígale por favor al actor que venga acá a la oficina y aquí se le paga. Entonces se le informa obviamente al actor que vaya, le paga y después el actor está en la obligación de regresar al juzgado y se levanta el acta para indicar que la parte patronal cumplió con el pago, ¿sí? Porque si no, todos sabemos que es un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces ya se proceda por la vía que corresponde. Pero en este caso, lo que se lleva a cabo en un juzgado y en la vida real, como leo a mi hijo, mira, mi hijo, la vida real es muy diferente pues a lo que realmente dicen los libros, ¿verdad? Entonces le estoy mencionando cuál es el procedimiento dentro de un órgano jurisdiccional de trabajo. ¿Ok? Siempre se les toma los números de teléfono. Muy bien. Ahora bien, ya quedamos claros con lo que es la conciliación en el área individual. Ahora, vámonos al otro extremo con la conciliación en el área colectiva. Deme un segundo. Ok. Pregunto. ¿Quieren que la dejemos hasta aquí y empecemos lo que es la conciliación el día como a mí me gusta, por el principio de colectividad, ¿verdad? Y que todos estemos en armonía y de acuerdo, dejarlo hasta acá, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, yo utilizo mucho relacionar la ley, ¿sí? Esto ustedes es una base, estoy introduciendo o recordando, ¿verdad? Lo que vimos hace un año, cómo lo podemos ir empezando a introducir con lo que es el derecho procesal, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos de la mano. Vamos a ver en la siguiente clase la historia, los orígenes, ¿sí? Vamos a ver, pues, obviamente, el procedimiento,
el reconocimiento de forma constitucional. Entonces, ¿para qué? Para que no se me vayan a ir asustando, ¿verdad? Que a la hora del examen, pues ya no podemos contestar como contestamos en el séptimo semestre, sino que vamos a contestar de una forma, pues ya como alumnos de octavo semestre. Estamos listos casi que para poder someternos a nuestros privados. Solo una observación. Hay algunos jóvenes que están llegando conmigo, a los que están llegando conmigo les estoy explicando, ¿verdad? Que dentro del libro estoy colocando pues un separador. El separador lo vamos a utilizar 3 días antes de la evaluación, ¿sí? Porque pues obviamente les voy a dar una clase de refuerzo a las personas que tengan el QR, ¿sí? Entonces, no se vayan a meter todavía, eso nos va a servir 3 días antes del examen, ¿sí? Por si tienen alguna duda, discutimos, acuérdense que son clases privadas, o sea, no solamente esto se queda acá, sino que yo voy más allá, ¿sí? Entonces, esa es la razón para los que no les he podido explicar, a los que les he mandado el libro por fuerza, ¿verdad? Que el separador va dentro del libro, el cual incluye un QR, el cual nos vamos a meter cuando yo les diga para que todos estemos en el salón, ¿verdad? Bueno, les agradezco por su tiempo entonces. La asistencia, pues obviamente el día de hoy no lo voy a mandar hasta el día viernes, ¿verdad? Les agradezco por su tiempo entonces. Ya, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Buenas Nos noches, Liz. vemos, cuídate. Feliz noche.